La mayoría de las personas no viven ni siquiera una fracción de su verdadero potencial, no porque les falte ambición, no porque les falte visión, sino porque están esperando una garantía, esperando certeza, esperando hasta sentirse lo suficientemente seguras para dar un paso, y en esa espera, la vida pasa, las oportunidades desaparecen, el potencial se desperdicia, no porque las puertas estuvieran cerradas, sino porque nunca se atrevieron a cruzarlas. El miedo no siempre se manifiesta con fuerza, no siempre aparece como pánico o parálisis. A veces se disfraza de duda, a veces se oculta detrás de la lógica, se pone la máscara de la responsabilidad, la cautela, la estrategia, pero debajo de esa máscara siempre está la misma emoción, miedo al riesgo, miedo a lo que podría salir mal, miedo a lo que otros podrían decir, miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a la pérdida. Muchas personas se convencen de que están siendo inteligentes, calculadoras, sabias, pero en realidad están siendo pasivas, están dejando que el miedo tome el control. Se dicen a sí mismas que están siendo realistas, pero eso no es realismo, es protección, es la mente haciendo todo lo posible por evitar la exposición, la vergüenza, el dolor. Pero aquí está la verdad. Nadie construye nada que valga la pena sin correr un riesgo. Nadie crea algo grande jugando a lo seguro. No existe un camino hacia el crecimiento que no pase directamente por la incertidumbre. Si quieres ganar, tienes que acostumbrarte a perder, porque arriesgarse no significa ser imprudente. Arriesgarse significa que estás haciendo algo que tiene el poder de cambiar tu vida. La mayoría de las personas solo actúan cuando el costo de no hacer nada se vuelve mayor que el miedo a arriesgarse. Esperan hasta que el dolor de quedarse igual sea más fuerte que la incomodidad del cambio, pero para entonces, ya han perdido tiempo, ya han perdido impulso, y aunque avancen, lo hacen desde la presión, no desde el poder. Aquellos que se elevan, los que se distinguen, no son los que tenían más recursos, son los que actuaron antes de sentirse listos, son los que eligieron el coraje cuando el miedo hablaba más fuerte, son los que saltaron sin garantía alguna, y por eso crecieron más rápido, aprendieron más rápido, y forjaron su carácter en el fuego. El riesgo no es el enemigo, el riesgo es la puerta de entrada, no es algo que debas evitar, es el camino hacia aquello que dices que deseas. Tus metas viven al otro lado del riesgo. Tu confianza, tu claridad, tu convicción, todas se forjan en los momentos en que decides actuar a pesar del miedo. Pero esto no se trata de tomar cada riesgo, se trata de entender por qué los evitas, porque hasta que no comprendas la raíz, seguirás repitiendo el mismo patrón, seguirás dando vueltas alrededor de la misma oportunidad, convenciéndote y luego disuadiéndote, hasta que el tiempo tome la decisión por ti. Esta conversación no trata sobre presión, trata sobre libertad, porque una vez que entiendes por qué las personas no toman riesgos, y una vez que aprendes a romper ese patrón, no solo cambias tus decisiones, cambias tu identidad, te conviertes en alguien que se mueve, que decide, que lidera, no solo en los grandes momentos, sino en los cotidianos, porque el riesgo no es algo que aparece una vez al año, es algo que enfrentas en cada pequeña elección, y la persona que se acostumbra al riesgo, que lo ve con claridad, que lo respeta pero no huye de él, esa persona se vuelve imparable, no porque nunca fracase, sino porque entiende que el fracaso es el precio del progreso y está dispuesta a pagarlo. La gente no asume riesgos porque ha sido entrenada para no hacerlo, y eso empieza temprano, mucho antes de que sepan siquiera lo que significa el riesgo. Se les premia por obedecer, por encajar, por dar la respuesta correcta, por hacer lo que se les dice. Se les castiga por cometer errores, por cuestionar, por salirse de la línea, por colorear fuera del molde, y poco a poco, interiorizan una regla a la que nunca dieron su consentimiento de forma consciente: quédate dentro de las líneas y estarás a salvo. Aprenden a buscar aprobación en lugar de progreso. Aprenden que es mejor callar que decir algo incorrecto, que es mejor esperar que parecer tonto, que es mejor hacer lo esperado que hacer lo que realmente se siente correcto, y lentamente pierden su tolerancia hacia lo desconocido.
construyen sus vidas dentro de una jaula de expectativas, seguras, predecibles, sin riesgos, y luego crecen, empiezan a perseguir cosas más grandes, metas, sueños, visiones de una vida mejor, pero siguen cargando con el mismo libro de reglas de antes, ese miedo invisible que les susurra, ¿y si fracaso? ¿Y si se ríen? ¿Y si lo pierdo todo? Y aunque no siempre puedan nombrarlo, lo sienten cada vez que piensan en cambiar de carrera, cada vez que piensan en alzar la voz, cada vez que consideran iniciar algo nuevo, sienten la tensión entre lo que desean y lo que temen, entre su potencial y su programación, y la mayoría de las veces, gana la programación, no porque sean débiles, sino porque es familiar, porque jugar en pequeño se siente normal, porque han pasado toda su vida siendo premiados por evitar errores. Por eso, la gente no toma riesgos, no porque el riesgo sea demasiado grande, sino porque su identidad es demasiado pequeña. Siguen viéndose a sí mismos como alguien que necesita permiso, como alguien que no debe causar molestias, como alguien que no quiere ser visto fracasando, y hasta que esa identidad no cambie, su comportamiento tampoco lo hará. No puedes obligarte a asumir grandes riesgos mientras mantienes una identidad temerosa. No puedes decir quiero liderar si sigues pensando como alguien que necesita aprobación. No puedes actuar con valentía si cada decisión la filtras con la pregunta, ¿qué pensarán de mí? Para asumir riesgos, tienes que superar esa mentalidad. Tienes que dejar de necesitar certeza, dejar de esperar permiso, dejar de creer que la incomodidad es señal de que algo está mal. Tienes que cambiar tu percepción del miedo, dejar de verlo como una señal de alto y comenzar a verlo como una señal de crecimiento. El miedo no significa no lo hagas, significa pon atención, significa que estás a punto de crecer, significa que has llegado a un borde, y los bordes son donde ocurre la transformación, no en el centro seguro, no en la zona de confort, sino en el borde, donde no puedes ver el camino completo, donde te tiemblan las manos, donde el siguiente paso parece una apuesta, y ahí es donde la mayoría se congela. Esperan que el miedo desaparezca, pero el miedo no desaparece antes del salto, desaparece después de saltar, después de moverte, después de probarte a ti mismo que sigues de pie, que sigues respirando, que sigues aquí. Ese es el gran paradojo. La confianza llega después de hacer eso que te asusta. La fuerza nace al entrar en lo desconocido. No obtienes valentía primero, la ganas, actúas, y entonces aparece el coraje. Te mueves, y entonces nace la creencia. Pero ese movimiento solo sucede cuando dejas de mentirte a ti mismo, porque la mente inventará todas las excusas para no asumir el riesgo. Ahora no es el momento, no estoy listo, ¿y si fracaso? Solo necesito estar un poco más preparado, y todo eso suena razonable, pero no es verdad. Es miedo disfrazado, y el miedo es astuto, no grita, susurra, usa la lógica, se pone la máscara de la prudencia, pero su verdadero objetivo es mantenerte inmóvil, porque el movimiento es la muerte del miedo, el riesgo es la muerte de la falsa seguridad, y cuando la seguridad se convierte en tu configuración por defecto, se transforma en una prisión. Así que tienes que ser honesto, tienes que nombrar el miedo, tienes que señalarlo y enfrentarlo, tienes que preguntarte, ¿de qué tengo realmente miedo? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué mentira he aceptado como si fuera un hecho? Porque una vez que expones la mentira, pierde poder. Una vez que nombras el miedo, puedes trabajar con él, y la mayoría de las veces, el miedo está basado en la percepción, no en la realidad. No tienes miedo del resultado en sí, tienes miedo de la sensación, la vergüenza, la humillación, el rechazo. Pero las emociones no son hechos, pasan, y cuando aprendes a sentirlas sin dejar que te controlen, el miedo se reduce. Es entonces cuando el riesgo se convierte en algo distinto, ya no es algo que debes evitar, se convierte en algo que persigues, no porque disfrutes del peligro, sino porque entiendes la relación entre riesgo y crecimiento. Ves que cada nuevo nivel de tu vida está al otro lado de una decisión que has estado evitando, y una vez que tomas esa decisión, una vez que atraviesas el miedo, empiezas a cambiar.
Empiezas a convertirte en alguien capaz de hacer cosas que la mayoría no puede, no porque seas especial, sino porque tuviste el valor de actuar mientras otros dudaban. Tuviste el valor de saltar mientras otros seguían calculando. Tuviste el valor de ir primero, y eso es lo que hacen los líderes. Van primero, no esperan una garantía, no necesitan una multitud detrás. Se mueven, actúan, y por eso, ganan el derecho a liderar. No por títulos, sino por coraje. El riesgo es una prueba de identidad. Te pregunta, ¿quién eres realmente? ¿Eres alguien que se esconde o alguien que se presenta? ¿Eres alguien que necesita que todo sea seguro antes de actuar? ¿O eres alguien que confía en sí mismo para manejar lo que venga después? Esa es la verdadera pregunta, y como la respondas determina todo lo demás. La gente no toma riesgos porque sobreestima el costo del fracaso y subestima el costo de no hacer nada. Imaginan cada escenario negativo con lujo de detalle, la vergüenza, el juicio, las consecuencias. Construyen películas mentales enteras sobre lo mal que podría salir todo, y cuanto más ensayan esas escenas, más reales se sienten. El miedo se alimenta de la imaginación. Pero esas mismas personas rara vez se imaginan qué pasará si se quedan donde están. No piensan en el costo de quedarse estancados, de vivir otro año con el mismo problema, de pasar otra década conformándose, de mirar atrás dentro de 20 años y darse cuenta de que ni siquiera lo intentaron. Ese costo es invisible, es silencioso, pero es mucho más doloroso que cualquier fracaso que temen. La verdad es que la mayoría de las personas no están evitando el riesgo, simplemente están eligiendo otro tipo de riesgo, el riesgo lento, el riesgo del arrepentimiento, el riesgo de un potencial que nunca se cumple, pero como ese riesgo no es inmediato, como no les grita en la cara, no lo reconocen como peligro, lo llaman comodidad, lo llaman estabilidad, pero no lo es una decadencia lenta, y lo pagan con tiempo, con energía, con inquietud. Lo pagan con ese zumbido constante de insatisfacción que nunca desaparece, porque hay una parte dentro de ellos que sabe que están hechos para algo más, pero no están haciendo nada al respecto, y esa disonancia entre lo que eres capaz de hacer y lo que realmente estás haciendo, ahí es donde habita la ansiedad. La gente piensa que el riesgo da miedo, pero no hay nada más aterrador que saber que puedes dar más y observarte hacer menos. Nada drena más rápido el espíritu que verte encogerte, no porque tengas que hacerlo, sino porque sigues eligiéndolo. Ese es el asesino silencioso del potencial, no el fracaso, sino la vacilación. Y esa vacilación no es solo una emoción, es un hábito. Cuanto más la practicas, más normal se vuelve. Te detienes, dudas, esperas, y tu impulso muere. Luego piensas que estás desmotivado, pero no es eso. Estás sobrepensando, sobreplanificando, sobreestimando todo lo que puede salir mal. La mente hace esto para protegerte, pero lo que llama protección, tu potencial lo llama prisión. Y si permites que ese patrón continúe, empiezas a jugar cada vez más pequeño, no porque hayas cambiado tus sueños, sino porque tu tolerancia al riesgo se ha reducido. Tu zona de confort se convierte en tu celda. Si quieres salir de ahí, tienes que entrenar tu mente para ver el riesgo de forma diferente. Tienes que reprogramarte para entender que no hacer nada no es seguro, que esperar no es neutral, que conformarte no es estabilidad. Tienes que empezar a ver el riesgo como una necesidad, no como una apuesta. Y eso no significa lanzarte al caos de forma imprudente. Significa empezar por pequeñas victorias, demostrarte que puedes moverte sin quebrarte, que puedes saltar sin perderlo todo, que puedes fallar sin destruirte. Así es como construyes confianza en el movimiento, porque no necesitas creer en ti para comenzar. Comienzas, y entonces nace la creencia. Tomas el riesgo, y luego llega la confianza. Ese es el patrón. Riesgo primero, crecimiento después. No esperas confianza, la creas. Eso significa empezar con algo pequeño. ¿Qué es eso que has estado postergando? Una conversación, una decisión, un paso que sigues ensayando en tu mente pero nunca das. Empieza ahí, da ese primer paso. No intentes planear los siguientes 10. Da uno, luego el siguiente. Deja que la confianza surja de la acción,
no del pensamiento. La gente dice, ¿y si no funciona? Pero, ¿y si sí funciona? ¿Y si todo lo que deseas está al otro lado de ese único movimiento? ¿Y si eso que tanto temes hacer es precisamente lo que cambiará tu vida? Eso es el riesgo. Es la puerta hacia una versión de ti que aún no has conocido. Y lo cierto es que ya has tomado riesgos antes. Ya has hecho cosas difíciles. Ya has sobrevivido situaciones que no sabías si podrías soportar. Entonces, ¿por qué crees que ahora no puedes? ¿Por qué piensas que ya no eres lo suficientemente fuerte? Eres mucho más capaz de lo que tu miedo te hace creer. Eres más resiliente de lo que tu vacilación quiere admitir. Solo necesitas recordar quién eres, y la mejor forma de recordar es actuar. La acción te recuerda, la acción te reconecta, la acción reconstruye tu fe en ti mismo. Las personas que tienen éxito no están libres de miedo, simplemente dejaron de dejar que el miedo tomara las decisiones. Sienten miedo, dudan, pero se mueven igual, y esa elección, una y otra vez, es lo que los separa. No es el talento, ni la suerte, ni el momento perfecto, es la elección. Así que tienes que elegir, ahora mismo. ¿Vas a seguir esperando una garantía? ¿O vas a apostar por ti? ¿Vas a seguir preguntándote, ¿y si fracaso? ¿O finalmente vas a empezar a preguntarte, ¿y si no fracaso? Esa pregunta lo cambia todo, porque si pasas tu vida evitando todos los riesgos, terminarás evitando todas las oportunidades. Y eso no es seguridad, eso es arrepentimiento. Ese es un futuro lleno de, ¿y si? En vez de me alegra haberlo hecho, y eso no lo quieres. No quieres mirar atrás y darte cuenta de que dejaste que el miedo eligiera tu vida por ti. Otra razón por la que las personas no toman riesgos es porque confunden incertidumbre con peligro. Asumen que si el resultado no está garantizado, debe ser inseguro, que si el camino no es claro, está equivocado, que si no pueden ver cada paso, entonces no deben dar el primero. Quieren certeza, quieren control, pero el control es una ilusión. Y la certeza es una mentira que la mente fabrica para evitar lo desconocido. Cada avance en tu vida, cada momento decisivo, cada etapa de crecimiento, comenzó con incertidumbre. Lo desconocido no es el enemigo, es el campo de prueba, es el lugar donde el potencial se convierte en realidad, pero también es el lugar donde tus inseguridades gritan más fuerte, donde tus miedos arden, donde tus excusas se multiplican. ¿Por qué? Lo desconocido activa cada parte de ti que quiere quedarse igual, y tu ego odia la incertidumbre, prefiere tener razón y quedarse pequeño que equivocarse y expandirse. Prefiere controlar una vida mediocre que arriesgar el control para construir una grandiosa. Por eso, la gente duda, no porque el riesgo esté mal, sino porque han atado su identidad a su realidad actual. No temen solo fracasar, temen perder quién creen que son, el título profesional, la aprobación social, la comodidad de lo familiar. Temen que si sueltan lo que conocen, ya no sabrán quiénes son, y tienen razón, porque crecer requiere la muerte del ego, convertirse en alguien nuevo, siempre exige soltar una parte de quien solía ser. Ese es el precio del progreso. Si quieres crecer, algo tiene que morir, un viejo hábito, una vieja creencia, una vieja identidad. Eso es lo que hace que el riesgo pese tanto. No es solo la posibilidad de fracasar, es la realidad del cambio, y el cambio siempre viene acompañado de duelo, incluso si es un buen cambio, incluso si te lleva a algo mejor. Así que si estás dudando, pregúntate, ¿qué parte de mí me da miedo soltar? ¿A qué comodidad sigo aferrándome? ¿Qué ilusión de control sigo intentando proteger? ¿Y qué pasaría si dejo de intentar controlarlo todo y simplemente confío en que podré manejar lo que venga? Porque ese es el verdadero cambio, cuando dejas de necesitar certeza externa y comienzas a construir confianza interna. Dejas de decir necesito saber qué va a funcionar y empiezas a decir pase lo que pase, me adaptaré. Y eso no es imprudencia, eso es poder. Es ahí cuando el riesgo deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta, cuando ya no es un monstruo, sino un espejo, cuando dejas de verlo como algo que podría destruirte y empiezas a verlo como algo que podría definirte. No necesitas eliminar el miedo para asumir riesgos, necesitas cambiar tu forma de verlo,
entender que es una señal de que estás al borde de algo importante, porque el miedo y el riesgo siempre aparecen cuando estás a punto de entrar en algo que importa, cuando estás por hacer un movimiento que exige más de ti, pero el miedo no significa que debas detenerte, significa que debes prestar atención, y sentir miedo no significa que seas débil, significa que eres humano. La pregunta no es, ¿cómo me deshago del miedo?, sino, ¿puedo liderarme a través de él? Porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la presencia de una misión, y la misión siempre vence a la emoción. Si tu misión es lo suficientemente clara, atravesarás el miedo, entrarás en lo desconocido, asumirás el riesgo, no porque no sientas miedo, sino porque lo que estás persiguiendo lo vale. Por eso necesitas algo más que una meta, necesitas una razón, una visión, un estándar, algo que te llame hacia adelante, porque cuando el miedo aparezca, y lo hará, tu razón tiene que sonar más fuerte que tu resistencia, y esa razón no vendrá de la lógica, vendrá de la verdad, de saber que no fuiste creado para jugar en pequeño, que quedarte donde estás es más peligroso que avanzar, que encogerte es el movimiento más arriesgado de todos. Tienes que dejar de preguntarte, ¿qué riesgo corro si me lanzo?, y empezar a preguntarte, ¿cuál es el costo si me quedo? Porque ya sabes lo que hay detrás de ti, ya viviste esa vida, ya viste lo que pasa cuando dudas. Entonces, ¿qué estás protegiendo realmente? ¿Tu comodidad? ¿Tu orgullo? ¿Tu imagen? Ninguna de esas cosas importará al final. Lo que importará será si te moviste, si diste el salto, si tuviste el coraje de apostar por ti cuando más importaba, y ese coraje no es un sentimiento, es una práctica, es algo que se construye una decisión a la vez, un riesgo a la vez. Sales, sientes el miedo y avanzas de todos modos, y mientras más lo haces, más entrenas a tu mente a confiar en tu capacidad para navegar lo desconocido. Esa confianza lo es todo, porque cuando confías en ti, dejas de necesitar certezas, dejas de necesitar conocer el resultado de antemano, empiezas a creer que, pase lo que pase, lo sabrás manejar, encontrarás una forma, te adaptarás, te reconstruirás, crecerás. Esa es la mentalidad de las personas que crean vidas extraordinarias. No juegan a lo seguro, juegan con inteligencia, pero están dispuestas a parecer ridículas, a fallar, a perder un poco hoy para ganar todo mañana. Y esas pérdidas nunca se desperdician. Cada riesgo, cada caída, cada error, todo se convierte en materia prima, agudiza tu visión, fortalece tu carácter, te da la sabiduría que no se puede aprender de ninguna otra manera, porque la sabiduría no se encuentra en los libros, se encuentra en el riesgo, en el movimiento, en la experiencia, en esos momentos donde actuaste con miedo, donde saltaste sin tener un plan, donde tomaste acción desde la convicción en lugar de desde la comodidad. Ahí nace la verdadera confianza. Las personas no asumen riesgos porque han aprendido a asociarlos con la exposición. Cuando asumes un riesgo, te haces visible, se te ve, y cuando se te ve, pueden juzgarte, pueden criticarte, pueden rechazarte, y, para la mayoría de las personas, ese es el verdadero miedo. No es el riesgo en sí, sino el reflector que los expone. No es la idea de negocio lo que los aterra, es el miedo a parecer tontos si fracasa. No es la conversación lo que evitan, es el temor a ser malinterpretados. No es el salto lo que los paraliza, es la idea de que alguien podría señalarles y decir, ¿ves? Te lo dije. Ese miedo es poderoso, moldea decisiones, controla comportamientos, enseña a las personas a editarse, a encogerse, a esperar, a no destacar nunca, porque destacar significa quedarse solo, y estar solo es vulnerable. Así que juegan en pequeño, apuntan a lo razonable, eligen lo seguro, se camuflan, y luego se preguntan por qué su vida se siente apagada, por qué están rodeados de personas que no los inspiran, por qué siguen comenzando de nuevo. No es porque no sean capaces, es porque están jugando para no perder, en lugar de jugar para ganar. No quieren arriesgarse al rechazo, no quieren arriesgarse a que se rían de ellos. Pero el rechazo no es el enemigo, el rechazo es un filtro, elimina lo que no está alineado, te enseña que es real, aclara tu voz,
endurece tu piel, y lo más importante, te recuerda que tu valor jamás debió ser delegado. No necesitas la aprobación universal para asumir un riesgo, no necesitas apoyo unánime, necesitas coraje, necesitas claridad, necesitas convicción. Las personas que más han hecho por este mundo no fueron siempre populares cuando comenzaron. Fueron incomprendidas, se burlaron de ellas, les dijeron que fueran realistas, pero se movieron de todos modos, porque entendieron algo que la mayoría no comprende. Tus críticos no son tus jueces, son solo personas con opiniones casi siempre formadas por sus propios miedos, sus propias dudas, su propia necesidad de sentirse a salvo. Si tratas de evitar la crítica manteniéndote pequeño, no evitarás el dolor, solo estarás intercambiando un tipo de dolor por otro. El dolor del riesgo es agudo, pero pasajero. El dolor del arrepentimiento es lento, pero permanente. El dolor del fracaso puede doler, pero el dolor de nunca intentarlo deja una herida más profunda, una que cargas en silencio, una que nunca sana del todo, porque jamás te diste la oportunidad de descubrir lo que pudo haber sido. Por eso la confianza importa, pero no la confianza ruidosa, no la arrogancia, no esa falsa certeza. La verdadera confianza es silenciosa, no se trata de demostrarle nada a nadie, se trata de saber que tu visión, tus valores, tu esfuerzo, importan, aunque nadie aplauda, aunque nadie lo entienda, porque las personas que de verdad importan, las que están construyendo, liderando, creando respetan a quienes se atreven a tomar riesgos. Ven a alguien que se lanza a lo incierto y dicen, con esa persona quiero correr. Pero no pueden verte si te estás escondiendo, no pueden apoyarte si guardas silencio, no pueden construir contigo si nunca comienzas, y tienes que estar dispuesto a comenzar mal, a intentar y caer, a hablar y equivocarte, porque el mito de que necesitas estar listo antes de empezar es una de las mentiras más grandes que detienen a las personas. La preparación no es un requisito, es una consecuencia, llega con la práctica, con los intentos, con lanzarte antes de sentirte preparado. Aprendes haciendo, construyes intentando, creces fallando, y el fracaso es retroalimentación, no condena. Solo fracasas de forma permanente cuando dejas de moverte. Hasta entonces, sigues en el juego, sigues construyendo, sigues convirtiéndote en quien debes ser. Tienes que dejar de ensayar el fracaso en tu mente y empezar a ensayar la acción. ¿Cómo sería actuar desde la convicción en lugar del miedo? ¿Cómo se sentiría moverte sin pedir disculpas? Hablar, con claridad, dar el salto, no porque estés seguro, sino porque estás comprometido. Ese compromiso es lo que cambia tu vida, no el resultado, la decisión, la claridad de decir, aquí es donde estoy, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy dispuesto a arriesgar para construirlo. Ahí es donde comienza el verdadero poder. No cuando llegas, sino cuando dejas de necesitar permiso para empezar. Y sí, tendrás tropiezos, tendrás críticos, tendrás días en los que lo cuestiones todo, pero si tu razón es lo suficientemente profunda, seguirás adelante, y cada vez que lo hagas, fortalecerás tu voz, afilas tu pensamiento, aclaras tu mensaje, construyes resiliencia, no te conviertes en líder jugando a lo seguro, te conviertes en líder actuando a pesar del miedo, y haciéndolo una y otra vez hasta que se vuelve normal, hasta que tomar riesgos ya no es algo que evites, sino algo que buscas, porque has aprendido a confiar en ti durante el proceso. Por eso la confianza importa, pero no la confianza ruidosa, no la arrogancia, no esa falsa certeza. La verdadera confianza es silenciosa. No se trata de demostrarle nada a nadie, se trata de saber que tu visión, tus valores, tu esfuerzo, importan, aunque nadie aplauda, aunque nadie lo entienda, porque las personas que de verdad importan, las que están construyendo, liderando, creando respetan a quienes se atreven a tomar riesgos. Ven a alguien que se lanza a lo incierto y dicen, con esa persona quiero correr. Pero no pueden verte si te estás escondiendo, no pueden apoyarte si guardas silencio, no pueden construir contigo si nunca comienzas, y tienes que estar dispuesto a comenzar mal, a intentar y caer, a hablar y equivocarte,
porque el mito de que necesitas estar listo antes de empezar es una de las mentiras más grandes que detienen a las personas. La preparación no es un requisito, es una consecuencia, llega con la práctica, con los intentos, con lanzarte antes de sentirte preparado, aprendes haciendo, construyes intentando, creces fallando, y el fracaso es retroalimentación, no condena. Solo fracasas de forma permanente cuando dejas de moverte. Hasta entonces, sigues en el juego, sigues construyendo, sigues convirtiéndote en quien debes ser. Tienes que dejar de ensayar el fracaso en tu mente y empezar a ensayar la acción. ¿Cómo? ¿Sería actuar desde la convicción en lugar del miedo? ¿Cómo se sentiría moverte sin pedir disculpas, hablar con claridad, dar el salto, no porque estés seguro, sino porque estás comprometido? Ese compromiso es lo que cambia tu vida, no el resultado, la decisión, la claridad de decir, aquí es donde estoy, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy dispuesto a arriesgar para construirlo. Ahí es donde comienza el verdadero poder, no cuando llegas, sino cuando dejas de necesitar permiso para empezar. Y sí, tendrás tropiezos, tendrás críticos, tendrás días en los que lo cuestiones todo, pero, si tu razón es lo suficientemente profunda, seguirás adelante, y cada vez que lo hagas, fortalecerás tu voz, afilas tu pensamiento, aclaras tu mensaje, construyes resiliencia, no te conviertes en líder jugando a lo seguro, te conviertes en líder actuando a pesar del miedo, y haciéndolo una y otra vez, hasta que se vuelve normal, hasta que tomar riesgos ya no es algo que evites, sino algo que buscas. Porque has aprendido a confiar en ti durante el proceso. Nunca alcanzarás tu verdadero potencial si vives buscando la aprobación de los demás. Nunca dejarás un legado si juegas a la defensiva, y nunca te convertirás en la persona que estás destinado a ser si sigues dejando que el miedo tome tus decisiones. Así que no esperes a sentirte listo, no esperes a que todos te entiendan, no esperes a que el resultado esté garantizado. Muévete ahora, habla ahora, decide ahora, actúa ahora, porque ahora es todo lo que realmente tienes. Y cada vez que eliges la seguridad por encima del crecimiento, refuerzas la mentira de que no eres capaz, pero sí lo eres. Solo has olvidado cómo se siente moverse sin red. Y eso es justo lo que necesitas recordar. La gente no toma riesgos porque piensa que se trata del resultado. Creen que el riesgo solo vale la pena si el éxito está garantizado, si todo sale exactamente como se planeó. Y esa creencia los mantiene atrapados, porque en el fondo saben que ningún resultado está garantizado. La vida no reparte promesas, reparte posibilidades, y la posibilidad requiere participación. Si tu disposición a tomar riesgos depende únicamente del resultado, nunca te moverás, te quedarás atrapado en el ciclo del y si. Tratarás constantemente de pensar más que tu miedo, intentarás resolver problemas que aún no existen, pedirás más señales, más certezas, más garantías, pero la vida no recompensa la duda, recompensa la valentía. Las personas que crean un cambio en el mundo no son las que sabían que iban a ganar, son las que decidieron jugar de todas formas, se comprometieron antes del resultado, se movieron sin el mapa, sabían que el riesgo no estaba en el resultado, sino en perder la oportunidad, porque el verdadero valor del riesgo no está en lo que obtienes, sino en quién te conviertes. Cuando tomas un riesgo, activas el crecimiento, involucras tu coraje, estiras tus habilidades, enfrentas tus miedos, te entrenas para avanzar cuando sería más fácil quedarte quieto, y ese hábito del movimiento es lo que separa a las personas que hablan de transformación de las que realmente la viven. Tomar riesgos de forma constante te convierte en alguien que no necesita condiciones perfectas para actuar, alguien que no necesita consenso para tomar decisiones, alguien que no espera aprobación ni aplausos, alguien que vive desde la alineación, no desde la reacción, y ese tipo de persona es rara, porque el mundo te enseña a estar a salvo, a tener cuidado, a encajar, pero tu llamado no vive en la seguridad. Tu futuro no se construye con cautela. Los momentos más importantes de tu vida nunca vendrán envueltos en garantías, vendrán envueltos en miedo, y solo los accederás si lo atraviesas.
Así que tienes que empezar a pensar diferente. Tienes que dejar de preguntar, ¿y si no funciona? Y empezar a preguntarte, ¿cuál es el costo si no lo intento? Tienes que dejar de pensar, ¿qué dirán de mí? Y empezar a preguntarte, ¿qué quiero pensar de mí mismo dentro de 5 años? Porque tu relación contigo mismo se moldea según cuántas veces honras tu potencial. Cada vez que ignoras un llamado, una intuición, un impulso a actuar, debilitas esa relación, erosiona tu confianza, te dices a ti mismo que la comodidad es más importante que el carácter. Pero cuando tomas el riesgo, incluso si no sale como esperabas, construyes respeto por ti mismo. Te dices, no necesito condiciones perfectas para honrar mi visión. Demuestras que valoras el crecimiento más que la validación, y esa prueba empieza a cambiar la forma en que te ves. Pronto dejas de verte como alguien que necesita claridad para actuar. Empiezas a verte como alguien que crea claridad a través de la acción. Dejas de esperar respuestas y empiezas a construirlas. Dejas de buscar un camino y comienzas a forjar uno. Y sí, es desordenado. Sí, da miedo. Sí, tiene un costo, pero también lo da todo. No porque el resultado sea perfecto, sino porque te conviertes en la clase de persona que hace lo que otros no hacen, la clase de persona que sabe cómo adaptarse, cómo aprender, cómo evolucionar, cómo resistir. Ese es el verdadero premio. Esa es la recompensa oculta. El riesgo no te debilitó, te hizo real, rompió tu ilusión de control, arrancó lo falso, te mostró quién eres cuando la vida se pone difícil. Y fue entonces cuando conociste a la versión de ti que llevabas tiempo esperando, pero solo conoces a esa versión cuando arriesgas la comodidad de quien solías ser, cuando te arriesgas a ser visto, cuando te arriesgas a equivocarte, porque en ese espacio, ahí es donde vive todo tu potencial, no detrás de la comodidad, sino detrás del riesgo, del movimiento, de la acción que sigues posponiendo. Así que deja de buscar el momento perfecto. No existe. Deja de buscar garantías. No llegarán. Deja de buscar certezas. Es un mito. Nunca se trató de moverte con claridad total. Siempre se trató de moverte con convicción. Y la convicción no necesita todas las respuestas. Solo necesita el siguiente paso. Tómalo. Hazlo tuyo. No mires atrás. Puede que caigas. Puede que falles. Pero vas a crecer. Vas a levantarte. Vas a convertirte. Y esa transformación, esa evolución, ese cambio de identidad, es precisamente el propósito de todo esto. Todo este tiempo te has estado preguntando por qué la gente no toma riesgos, pero ahora ves cuál es la verdadera pregunta, la que realmente importa. ¿Lo harás tú? ¿Seguirás haciendo lo que es seguro o comenzarás a hacer lo que es real? ¿Seguirás viviendo la historia que heredaste o empezarás a escribir la que estabas destinado a vivir? El riesgo no es el enemigo, la estancación lo es. La zona de confort no te mantiene a salvo, te mantiene pequeño, y el precio de permanecer pequeño es más alto que el de cualquier salto fallido, porque de un fracaso puedes recuperarte, de un error puedes reconstruirte, pero no puedes recuperar el tiempo que nunca usaste, no puedes reconstruir un futuro que nunca perseguiste. ¿Ya has escuchado esa voz que te dice, ¿y si no estoy listo? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me aprueban? Pero la verdad es que ya lo sabes. Sabes lo que se siente dudar. Sabes lo que te ha costado esperar. Sabes lo que es vivir a la sombra de ti mismo. Y ahora sabes lo que te espera al otro lado: claridad, fortaleza, confianza en ti mismo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tuviste el coraje de avanzar antes de tenerlas. Porque elegiste liderarte a ti mismo, apostaste por ti, respondiste al llamado en lugar de silenciarlo. Esto no se trata de ser imprudente, se trata de ser honesto, de dejar de fingir que lo que tienes es todo lo que deseas, de dejar de llamar sabiduría al miedo y estrategia a la duda. Se trata de hacer lo que la mayoría jamás se atreve, dar el paso sin tener la garantía, y ese es el momento en que todo cambia, no cuando el mundo te diga que ha llegado la hora. Cuando tú decides que sí lo es. Esa única decisión de tomar el riesgo, de decir la verdad, de dejar la comodidad, de intentar lo que sueñas, de convertirte en quien realmente eres,
Ese es el momento en que comienza tu futuro, así que si todavía te preguntas por qué la gente no toma riesgos, quizá ha llegado el momento de dejar de preguntar y empezar a liderar. No más tarde, ahora, porque lo único que hay entre tú y la vida que deseas es el valor de dar el próximo paso sin esperar certeza.